Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido este empate a 1 entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Acabo de comentar el partido en COPE. Bueno, el Madrid, si mañana gana el Barça, se pone 10 puntos por detrás. Una distancia que jamás nadie en la historia de la Liga ha sido capaz de recuperar. Evidentemente, alguna vez podría llegar a pasar, pero yo creo que si mañana gana el Barça, la Liga está prácticamente sentenciada. Prácticamente sentenciada. Vamos a hablar de lo de Jiménez, del gol de Jiménez, de la expulsión, por supuesto, de Correa y de este chaval. Os voy a contar además una cosa que hablé el otro día con él en Anfield antes de empezar el partido entre el Liverpool y el Real Madrid. Estaban calentando, estuve charlando un rato con él. Y la verdad que, ha marcado ese gol de cabeza que ha rescatado un punto para el Real Madrid que no le sirve, evidentemente. No me ha gustado el Madrid. Creo que el Atleti ha merecido este punto, pero hay muchas cosas que comentar del partido, amigos de Mundo Maldini. El Madrid no ha jugado un buen partido, eso es evidente. Pero más allá de eso, quiero analizar un montón de cosas. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. He criticado, la verdad, bastante en COPE a Karim Benzema. Ya sabéis, no hace falta que os lo diga, que yo soy muy benzemista. Me encanta Benzema, pero ya ha hecho un partido realmente flojísimo. El otro día en Anfield me encantó, la segunda parte, pero hoy ha estado desde el primer momento prácticamente desaparecido. Y, a ver, no quiere decir esto. Benzema puede jugar bien, mal o regular. Puede no salir en las cosas porque, lógicamente, cualquier jugador puede tener un mal día. Pero es que Benzema hoy es que ni siquiera se ha movido intentando participar. Solo un tramo final, pero ni siquiera ha intentado participar como él hace, moviéndose cerca del área y prolongando jugadas. Hemos visto un Benzema muy estático como delantero centro. Y la verdad que ha hecho un partido muy flojo. Y a partir de ahí el Madrid prácticamente en ataque no ha hecho casi nada. Luego ha marcado ese gol del empate de Álvaro Rodríguez en un córner. Pero el Madrid hasta los últimos minutos del partido había tirado 2 veces entre los 3 palos sin peligro. Yo me ha decepcionado bastante el partido del Madrid porque se estaba jugando la Liga, sinceramente. El Madrid estaba jugando la Liga hoy. El Atlético ha competido muy bien. Ahora voy a hablar del Atlético, por supuesto, que ha merecido para mí este empate, sin duda. Pero el Madrid le he visto lento, le he visto desde el primer minuto sin intensidad. No olvidemos que hoy el Madrid ha jugado con Kroos y con Ceballos en el medio campo, 2 jugadores que jugaron poco tiempo en Anfield. Es decir, tampoco me vale el hecho de que estaban agotados tras el partido de Anfield. O sea, eso no me sirve, sinceramente. Igual que Asensio, que tampoco fue titular. Es decir, creo que el Madrid hoy ha hecho un partido muy flojo en un partido que era decisivo para el campeonato. Esa es la realidad y así lo he visto yo. No sé qué opináis, quiero vuestra opinión. Vamos a analizar el partido. El Madrid ha salido con Courtois, con Carvajal y Nacho en las bandas, Rüdiger y Militao como centrales. Rüdiger, Militao ha hecho varias conducciones al ataque con algún peligro. Toni Kroos con Valverde y con Ceballos, que ha estado muy mal hoy, muy flojo el partido de Ceballos. También flojo el partido de Valverde, con Asensio por la derecha, que la verdad que tampoco me ha gustado. Vinicius y Benzema. Vinicius ha intentado desbordar varias veces, pero le han defendido muy bien. Molina ha defendido muy bien en la banda derecha y luego las ayudas de Savic han sido fundamentales. Para mí, Savic y Griezmann han sido los mejores del Atlético de Madrid. Y el Atlético ha salido con Oblak, con Molina, Savic, Hermoso y Reinildo, que luego se lesionó bastante pronto. Coque y Barrios. Y luego Saúl, Carrasco, Llorente y Griezmann. Este ha sido el esquema. Luego al final Llorente, lógicamente, empezó Llorente jugando más por dentro, pero al final acabó trabajando mucho atrás para defender a Vinicius. Carrasco en la izquierda, luego la lesión de Reinildo, entró Jiménez, pasó Hermoso a ser lateral. Bueno, bastantes cambios. El Madrid hizo 3 cambios de golpe porque el equipo no funcionaba. Y lo cierto, amigos de Mundo Maldini, lo cierto es que mientras vemos aquí a Reinildo, que es una pena su lesión, lógicamente esa lesión de Reinildo, tengo aquí la imagen de la lesión de Reinildo, que veremos hasta qué punto es grave o no es grave, porque ha sido una lástima, lógicamente. Aquí tenemos exactamente lo de Reinildo, aquí lo vais a ver. Justo aquí él hace ese gesto con la rodilla y ahí se hace muchísimo daño Reinildo y le tienen que sustituir. Esperemos que no tenga mucho, pero la sensación es que puede ser, algunos partidos se va a perder, por supuesto, Reinildo, que estaba jugando a un nivel muy alto en el Atlético de Madrid, a un nivel muy alto en el Atlético de Madrid. A ver, Saúl en el medio no ha estado mal,
pero tampoco ha hecho para mí un partido brillante. Ya digo que me ha gustado mucho Griezmann. Y esos momentos en los que Griezmann estaba delantero centro, de 9, creo que han perjudicado al Atlético de Madrid. Creo que Griezmann en este momento tiene que jugar por detrás del 9, claramente, y a partir de ahí sí que puede hacer daño. Y sí que puede participar mucho más. Cuando ha entrado Morata, ha empezado a participar mucho más. Y yo creo que también necesitaba a Lemar antes de cuando le ha sacado el Cholo. Como sé que lo estáis esperando, seguramente, ahora hablamos de un montón de cosas más, el Atlético estaba sin De Paul, estaba sin Kondogbia, todos jugadores importantes, vamos a analizar lo de Correa. A ver, con las fotos ya sabéis lo que yo siempre os digo, con las fotos es muy difícil. Que Correa le da un codazo a Rüdiger, es evidente. Que Rüdiger exagera una barbaridad, es evidente. Se puede mirar como queramos. A mí me parece que es muy exagerado expulsar a un jugador por esto, sinceramente. A ver, ¿que hay codazo? Sí, no digo que no haya codazo, por supuesto que hay codazo, sí lo hay, pero no me parece un codazo suficiente. Es una jugada en la que, bueno, se quita un jugador ahí un poco, habían discutido seguramente algo, probablemente Rüdiger estaban ahí discutiendo, algo habrá pasado para esta reacción de Correa, pero me parece muy exagerado expulsar a un jugador por esto, sinceramente. Muy exagerado dejar un equipo con 10 por esto. Me imagino que los hinchas del Madrid, muchos de ellos pensarán que es roja clarísima, y también imagino que muchos de ellos, si hubiera sido al revés, pensarían que no es roja. A mí me parece que la jugada no es de tarjeta roja, sinceramente. Me parece bastante exagerado. Tema de Vinicius, a Vinicius le han controlado bastante bien hoy. Le ha controlado bastante bien el Atlético de Madrid, con Molina y con Savic. Justo esta foto define a los dos, Molina y Savic. Ha tenido algún desborde, ha tenido una jugada en la segunda parte en la que, bueno, pero hoy hemos visto una versión bastante peor de Vinicius de lo que necesita el Madrid. Dicho esto, aún así, hasta el gol del empate, el único que creaba peligro en el Atlético de Madrid era Vinicius. El único que creaba peligro realmente era Vinicius. El Atlético, que luego al final armó un 4-4-2 muy claro, metiendo a Llorente para ayudarle más todavía, entre Llorente, Molina y Savic, pues a Vinicius le han controlado bastante bien. Ya digo, me ha gustado el partido de Molina, es un futbolista que necesita un poco. En ataque no tanto, pero defensivamente es un jugador que yo creo que merece su consideración, sinceramente, Molina, en lo que está siendo el Atlético de Madrid en los últimos partidos. Y por lo demás, bueno, buenos minutos de Pablo Barrios también en el primer tiempo. Me ha gustado con la pelota, bastante valiente Pablo Barrios. Y luego, a partir de ahí, pues lo cierto es que el Atlético de Madrid tuvo algunas fases de dominio, algunas fases en las que el equipo se metió mucho más atrás porque el Madrid le empujaba, pero el Madrid en ningún momento ha hecho un partido suficiente como para meter al rival atrás. Y luego cuando se quedó con 10 el Atlético de Madrid por esa expulsión de Correa, el Madrid no fue capaz de cambiar el ritmo. Luego ya entró Modric, entró Tchouaméni, entró Camavinga, se marchó Toni Kroos, se marchó Asensio, que había estado flojo. Tampoco ha hecho un buen partido Toni Kroos, sinceramente, tampoco ha hecho un buen partido Toni Kroos. Pero el Madrid hasta el tramo final no apretó de verdad. Llegó ese gol del empate con el remate de Álvaro. Bueno, lo que os decía, el otro día, este es el gol por cierto, el otro día el remate de Jiménez es espectacular, es un golazo, una pelota que pone perfecta puesta y él como desde atrás ataca el espacio y saca el cabezazo al palo, imposible para Thibaut Courtois, que tampoco ha tenido que hacer muchas más intervenciones, pero desde luego en esta no se le puede achacar nada, es un remate prácticamente imparable. No debe estar contento Ancelotti. Mañana vamos a hacer vídeo de laboratorio, por supuesto, de este partido. Esto es un derbi, es un partido que puede dejar la liga casi sentenciada. Veremos qué pasa mañana con el Barça, porque hay bastante que analizar del mal partido de algunos, del mejor partido de otros. Y por terminar, amigos de Mundo Maldini, os voy a hablar de este chico, Álvaro Rodríguez. Muchos de vosotros habéis seguido el Sudamericano Sub-20 aquí. Tuvimos un enviado especial hasta allí, hasta Colombia, aquí en Mundo Maldini. Y hablé muchos días de este jugador, de Álvaro Rodríguez, sobre todo del gran juego aéreo que tiene. El otro día en Anfield estuve charlando con él, que él veía el canal, se consideró bastante fan del canal y que seguía todos los vídeos. Yo se lo agradecí un montón. Y había visto todos los vídeos del Sub-20, por supuesto, y con una carita de niño, que es lo que es, me miró y me dijo, estoy viviendo un sueño. Bueno, pues ayer vivió ese sueño en Anfield, aunque no pudo jugar, de verse en Anfield, y hoy ha marcado su primer gol con el primer equipo del Real Madrid, y vamos a ver hasta dónde puede llegar este chico. Yo creo que no le tardaremos mucho en verle debutar con la selección absoluta uruguaya. Estoy convencido, así que me alegro mucho por él, con este gol, que además le define el salto y luego el remate al segundo palo. No puede hacer nada Black, pero el gol para él va a ser inolvidable, pero al Madrid le sirve de poco, sinceramente. Yo creo que este empate al Madrid le sirve de poco. Mete
Muy poquita presión al Barça. Veremos qué pasa mañana. El Barça mañana va a salir en Almería sabiendo que si gana, tienen la Liga, aunque luego no lo reconozcan, con 10 puntos de ventaja, prácticamente sentenciada. Ya digo, nunca, lo ha comentado Pedro Martín en COPE, nunca un equipo ha remontado en la historia de la Liga 10 puntos. Nunca, jamás. Con lo cual, sería algo inédito en la historia de la Liga si mañana gana el Barça, si el Madrid remonta este campeonato. No ha sido un partido brillante, pero creo que el Atlético ha merecido este empate, sinceramente. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.